Imagina un vasto imperio nevado, donde el eco de las cadenas del zarismo resuena en cada fábrica y aldea, y un joven revolucionario, exiliado pero indomable, se sienta a trazar el mapa de una tormenta inminente. Así comienza la historia de tareas de los socialdemócratas rusos, un folleto escrito por Vladimir Lenin en 1897 y publicado en 1898, cuando el movimiento obrero ruso bullía como un río a punto de desbordarse. Este texto no es un mero ensayo teórico, es un llamado urgente, nacido de los albores de la Unión de Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera, fundada en San Petersburgo en 1895 bajo la influencia directa de Lenin. Aquella unión, aunque diezmada por arrestos y exilios, representó el primer intento serio de unir la efervescencia espontánea de las huelgas con una estrategia revolucionaria coherente. Lenin escribe en un momento pivotal: las huelgas de los años 90, desde las de las fábricas textiles hasta las revueltas urbanas, muestran que el proletariado ruso despierta, pero su rabia carece de dirección. Influido por Marx y Engels y con la lección de los errores locales a cuestas, Lenin diagnostica el mal: el economismo, esa corriente que reduce el socialismo a mejoras salariales, y el oportunismo bernsteiniano, que sueña con reformas pacíficas en lugar de una ruptura radical. Frente a publicaciones como Рабочая мысль y Рабочее дело, que exaltan la espontaneidad obrera sin teoría, Lenin defiende la necesidad de una vanguardia disciplinada. Aquí nace la idea de Iskra, el periódico clandestino que, lanzado en 1900, se convierte en la chispa que une círculos dispersos en un partido combativo. En estas páginas, Lenin no solo critica, propone, aboga por una socialdemocracia que eleve la conciencia de clase, combinando lucha económica con denuncia política amplia, y forjando una organización centralizada que resista la represión zarista. Este folleto, precursor de obras como ¿Qué hacer?, es un puente entre la teoría y la acción. Enseña que sin un partido profesional, la revolución es solo un eco de quejas. Hoy, en un mundo donde las desigualdades persisten como sombras del pasado, estas tareas resuenan con fuerza. Prepárate para un viaje por sus capítulos, donde cada palabra es un paso hacia la claridad revolucionaria. Bienvenido a este resumen, traído a ti por Resúmenes de Libros, donde las ideas de ayer iluminan los desafíos de mañana. Prólogo. En la Rusia de finales del siglo XIX, el aire estaba cargado de tensiones, como si el mismísimo suelo temblara bajo el peso de un pueblo hastiado de cadenas. La autocracia zarista, con su maquinaria de represión, aplastaba cualquier atisbo de resistencia, mientras las fábricas resonaban con el clamor de obreros que comenzaban hasta alzar la voz. En este torbellino de explotación y esperanza, Vladimir Lenin, exiliado y con la pluma como espada, escribe: Tareas de los socialdemócratas rusos en 1897, un texto que no es solo un análisis, sino un grito de guerra disfrazado de teoría. Publicado como folleto en 1898, este trabajo condensa sus reflexiones sobre el rumbo del movimiento obrero ruso, forjadas en el crisol de la Unión de Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera, que él mismo ayudó a fundar en San Petersburgo en 1895. Aquella organización, aunque diezmada por arrestos, plantó la semilla de un sueño mayor, un partido revolucionario capaz de transformar la rabia espontánea en una fuerza organizada que derribara el zarismo. Lenin escribe desde el exilio, con la mirada fija en un movimiento que crece pero tropieza. Las huelgas obreras, como relámpagos en la tormenta, iluminan el descontento, pero carecen de dirección. La Unión de Lucha, con sus octavillas clandestinas y su agitación en las fábricas, logró victorias parciales, pero la represión zarista y la desorganización interna la fragmentaron.
En este contexto nace Iskra, la chispa, el periódico que Lenin, junto a camaradas como Plejánov y Axelrod, impulsa desde 1900 en ciudades como Leipzig, Múnich, Londres y Ginebra, esquivando la censura como un fugitivo. Iskra no es solo tinta y papel, es el faro que busca guiar a un movimiento disperso, uniendo círculos locales en una sola voz que denuncie la explotación y despierte la conciencia política. Lenin lo ve claro. Sin un órgano centralizado, el socialismo ruso es un mosaico de buenas intenciones, vulnerable a la represión y a las trampas ideológicas. El enemigo no solo está en el palacio del zar, sino dentro del propio movimiento. El economismo, esa corriente que reduce la lucha socialista a demandas salariales y mejoras laborales, se cuela como un huésped indeseado. Publicaciones como Rabochaya Mysl y Raboche y Edielo celebran la espontaneidad obrera como si fuera el santo grial, olvidando que un río sin cauce termina en pantano. Para Lenin, esta devoción por lo espontáneo es una capitulación disfrazada. Sin teoría revolucionaria, el movimiento obrero queda atrapado en un ciclo de reformas burguesas que no desafían el sistema. Cita a Engels, ese titán del marxismo, quien en 1874 advirtió que sin teoría no hay revolución, solo un revoloteo de quejas que el capital absorbe con una sonrisa. En Rusia, donde el marxismo legal, ese que se cuela por las grietas de la censura, coquetea con ideas reformistas, el peligro es aún mayor. Los críticos bernsteinianos, con su evangelio de evolución pacífica y rechazo a la dictadura del proletariado, amenazan con convertir el socialismo en un apéndice del liberalismo, un perro faldero de la burguesía. Lenin no se anda con rodeos. El economismo es un callejón sin salida. Su adoración por la lucha económica inmediata ignora la necesidad de una lucha política amplia, capaz de unir a obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales contra el despotismo. La socialdemocracia, insiste, debe ser la vanguardia que eleve la conciencia de clase, no un eco servil de las demandas espontáneas. Aquí entra Iskra como arma estratégica, un periódico clandestino que no solo denuncie abusos fabriles, sino que revele las conexiones entre la opresión económica y el régimen autocrático, educando a las masas para que vean al zar, no solo al patrón, como su enemigo. Pero Lenin anticipa las críticas. ¿Un periódico centralizado? ¿No es eso un corsé para la libertad local? Con un guiño irónico, responde que la verdadera libertad no está en el caos de círculos aislados, cada uno cantando su propia tonada, sino en la disciplina de un movimiento unificado, donde cada parte suma al todo. El centralismo no es tiranía, sino el andamio que sostiene la revolución. El texto también es un ajuste de cuentas con las tendencias internas. Lenin saluda a veteranos como Plejánov, Axelrod y Zasulich, guardianes de la ortodoxia marxista, pero no duda en señalar los desvíos. La libertad de crítica, esa consigna que suena a apertura democrática, es para él un lobo con piel de cordero. En manos de los economistas y sus aliados, se convierte en una excusa para importar ideas oportunistas, como las de Bernstein, que diluyen el carácter de clase del movimiento. En Francia, el caso Millerand, un socialista en un gobierno burgués, es la prueba del ridículo, un traidor aplaudido como progresista. En Rusia, el marxismo legal, tolerado por la censura zarista y hasta recomendado por personajes como Zubátov, el jefe de la policía secreta, es un veneno lento que adormece la conciencia obrera. Lenin no solo diagnostica, propone. La socialdemocracia debe combatir en tres frentes: económico, político y teórico. Sin el último, los otros dos son ciegos, como un carro sin conductor. Tareas de los socialdemócratas rusos no es un tratado abstracto, sino una guía práctica para un movimiento en pañales. Lenin, con la claridad de quien ha visto el abismo, traza el camino.
un partido de revolucionarios profesionales, no aficionados, una prensa clandestina que sea tribuna del pueblo, una organización que combine la agitación local con la estrategia nacional. Reconoce los logros de los círculos obreros, pero advierte que su energía, sin dirección, es como pólvora sin mecha. La unión de lucha demostró que la agitación fabril puede encender chispas, pero solo un partido disciplinado puede convertirlas en incendio. Lenin no promete victorias fáciles. El zarismo es un coloso y la socialdemocracia rusa un David en formación. Pero en cada línea vibra su convicción. La revolución no es un sueño lejano, sino una tarea urgente, y los socialdemócratas son sus arquitectos. Este folleto, nacido de artículos como ¿Por dónde empezar?, es un mapa para navegantes en la tormenta. Lenin no escribe para académicos, sino para camaradas que enfrentan redadas, traiciones y la tentación de rendirse al reformismo. Su prosa, cortante y precisa, destila urgencia. El movimiento ruso debe aprender de los errores alemanes y franceses, pero adaptarlos a un país donde el látigo del zar y el hambre del obrero son dos caras de la misma moneda. La socialdemocracia no puede ser un club de debate, debe ser un ariete que fracture el régimen. Y mientras el economismo susurra que basta con mejorar salarios, Lenin grita que el proletariado debe liderar a todas las clases oprimidas hacia la democracia, y de ahí al socialismo. Porque, en el fondo, ¿qué es una revolución sin una vanguardia que señale el horizonte? Capítulo 1. Dogmatismo y libertad de crítica. El torbellino de finales del siglo XIX, cuando Rusia era un caldero de opresión zarista y efervescencia obrera, Vladimir Lenin afila su pluma como si fuera un bisturí para diseccionar una amenaza que no viene de los palacios, sino de las filas del propio movimiento socialdemócrata. En este primer capítulo de Tareas de los socialdemócratas rusos, Lenin no se anda con rodeos. La consigna de la libertad de crítica, que suena a debate fraterno y apertura intelectual, es en realidad un caballo de Troya que introduce el oportunismo burgués en el corazón del marxismo. Con la precisión de un relojero y el filo de un duelista, desmonta esta idea, mostrando cómo el revisionismo, encabezado por Eduard Bernstein en Europa y sus ecos rusos, amenaza con desviar el movimiento obrero hacia un callejón sin salida. Este capítulo es un manifiesto contra la tibieza ideológica, un llamado a defender la teoría revolucionaria como el alma misma de la socialdemocracia. Lenin comienza señalando el origen del problema, el revisionismo bernsteiniano, que en Alemania ha levantado polvareda al cuestionar los fundamentos del marxismo. Bernstein, con su libro Las premisas del socialismo, niega la inevitabilidad del colapso capitalista y la necesidad de la dictadura del proletariado, proponiendo en cambio un socialismo evolutivo, basado en reformas graduales dentro del sistema burgués. Es como si un general, en plena batalla, sugiriera negociar con el enemigo en lugar de luchar. Esta corriente, que seduce con su aparente pragmatismo, cruza fronteras y llega a Rusia, donde encuentra eco en los economistas, esos socialdemócratas que prefieren las migajas de las mejoras laborales a la conquista del poder político. Lenin los observa con una mezcla de desdén y urgencia. No son enemigos declarados, pero su error es tan peligroso como una traición abierta. En el contexto ruso, la libertad de crítica se convierte en una bandera ondeada por publicaciones como Raboche y Edielo, órgano de la Unión de Socialdemócratas Rusos en el extranjero. Esta consigna, que podría parecer un llamado a la diversidad de ideas, es en realidad una invitación a la confusión. Los economistas la usan para justificar su defensa del oportunismo internacional, alabando a los revisionistas europeos, mientras critican la intolerancia de los socialdemócratas alemanes y franceses que han expulsado a los bernsteinianos de sus filas. Lenin cita ejemplos concretos. En el Congreso de Hannover de 1899, los alemanes condenaron las ideas de Bernstein.
En Lübeck, un año después, reafirmaron su compromiso con el marxismo ortodoxo. En Francia, el caso Millerand, un socialista que aceptó un puesto en un gobierno burgués en 1899. Es un escándalo que Lenin describe con mordacidad. Es la humillación de un movimiento que se arrodilla ante la burguesía, disfrazando su rendición de progreso. Pero el problema no es solo importado. En Rusia, el marxismo legal, esa corriente tolerada por la censura zarista, se convierte en un caldo de cultivo para ideas oportunistas. Publicaciones como las de Struve o Tugan Baranovsky, que circulan con el visto bueno de las autoridades, destilan un reformismo que huele a Bernstein. Lenin señala una ironía cruel. Hasta Sergei Zubátov, jefe de la policía secreta, recomendaba los libros de Bernstein a los obreros, como si el régimen supiera que un socialismo descafeinado es el mejor antídoto contra la revolución. Estos críticos legales, que operan bajo el amparo de la censura, diluyen el carácter de clase del movimiento, reduciendo el socialismo a una serie de mejoras económicas que no desafían el orden establecido. Es un socialismo de salón, inofensivo para el zar y mortal para la causa obrera. Lenin apunta su artillería contra Rabochaya Misl y su infame Credo, un documento que encapsula el espíritu del economismo ruso. Publicado en 1899, el Credo sostiene que los obreros deben limitarse a la lucha económica, salarios, jornadas laborales, mientras los intelectuales burgueses se encargan de la política. Es una división del trabajo que Lenin encuentra absurda. ¿Cómo puede el proletariado ser vanguardia si se le relega a pelear por migajas? Los autores del Credo, al verse expuestos, se retractaron tímidamente, temerosos de un debate teórico que los desnudara. Para Lenin, esta actitud no es solo cobardía, sino una confesión de impotencia. Los economistas carecen de una base teórica sólida y prefieren refugiarse en la espontaneidad obrera, como si la revolución pudiera surgir por arte de magia de las huelgas fabriles. La Unión de Socialdemócratas Rusos en el extranjero, en su congreso de 1900, intentó un malabarismo. Aprobó una resolución que permitía la libertad de crítica, siempre que no contradijera el carácter de clase del movimiento. Lenin ve en esto una maniobra vacilante, un intento de contentar a todos sin comprometerse con nada. Al no condenar explícitamente el oportunismo ruso, la resolución abre la puerta a interpretaciones torcidas que debilitan la lucha. Es como invitar a un lobo a la mesa y esperar que se comporte como cordero. Lenin no se queda en la crítica. Invoca a Friedrich Engels, quien en 1874 proclamó que sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario. La lucha teórica, insiste, es tan crucial como la económica o la política, especialmente en Rusia, donde la censura y el atraso político exigen una claridad implacable. El economismo, con su culto a la espontaneidad, no solo es un error táctico, sino una capitulación ideológica. Lenin lo compara con el tradeunionismo inglés, que limita la lucha obrera a negociaciones con los patronos, ignorando la necesidad de derribar el sistema que los sostiene. En Rusia, esta tendencia es aún más peligrosa, porque el movimiento socialdemócrata está en pañales, vulnerable a desviaciones que lo condenen a la irrelevancia. Los economistas, al exaltar la lucha económica como el terreno más amplio para las masas, ignoran las opresiones políticas y cívicas que claman por denuncia. La brutalidad policial, los castigos a campesinos, la censura a intelectuales. Limitar la agitación a lo económico es como tratar una fiebre con un paño frío. Alivia, pero no cura. Lenin no solo diagnostica, propone tareas concretas. La socialdemocracia rusa debe combatir el oportunismo en todas sus formas, desde el marxismo legal que adormece hasta el economismo que encoge los horizontes. Esto exige un trabajo teórico incansable, capaz de refutar las ideas burguesas que se infiltran bajo el disfraz de la crítica. También requiere un esfuerzo práctico,
reanudar la publicación de literatura clandestina que despierte la conciencia política, aprovechando la experiencia de los socialdemócratas alemanes y franceses, pero adaptándola al contexto ruso. Lenin critica la inactividad de Rabotche-Yedielo, que en 2 años y medio no ha producido avances significativos, prolongando las vacilaciones del movimiento exiliado. La prensa clandestina, como Iskra, debe ser la punta de lanza, no solo denunciando abusos, sino educando a las masas sobre las conexiones entre su sufrimiento y el régimen autocrático. El capítulo cierra con un desafío. La socialdemocracia no puede permitirse la tibieza. La libertad de crítica no es un debate científico, sino una trampa que legitima el oportunismo. Los socialdemócratas deben elevar la conciencia de clase, no seguir ciegamente la espontaneidad obrera como un bote sin timón. Lenin cita nuevamente a Engels: la teoría es el faro que ilumina el camino, y sin ella, el movimiento es solo un tropel de buenas intenciones. En Rusia, donde el zarismo aplasta cualquier disidencia, la claridad teórica es una cuestión de vida o muerte. La socialdemocracia debe ser un ariete, no un coro de quejas, porque al fin y al cabo, ¿de qué sirve criticar si la crítica no lleva al proletariado a tomar el poder? Capítulo 2. La ortodoxia y el espíritu de la capitulación. En el torbellino de la Rusia zarista, donde el movimiento obrero crece como un río desbordado pero sin cauce, Vladimir Lenin apunta su mirada afilada hacia un enemigo interno: el economismo, esa corriente que idolatra la espontaneidad obrera como si fuera un oráculo infalible. En este segundo capítulo, de Tareas de los socialdemócratas rusos, Lenin no solo critica, sino que desmonta con precisión quirúrgica el espíritu de la capitulación, que impregna a publicaciones como Rabotche-Yedielo y Rabochaya-Mysl. No es un simple error táctico, sino una rendición ideológica que amenaza con reducir la socialdemocracia a un apéndice del tradeunionismo burgués. Con un tono que combina rigor teórico y una ironía que corta como navaja, Lenin argumenta que la espontaneidad, sin la guía de una teoría revolucionaria, es un callejón sin salida. Este capítulo es un llamado a la acción. La socialdemocracia debe ser la vanguardia que ilumine el camino, no un eco servil de las masas. Lenin arranca con un diagnóstico crudo. El movimiento obrero ruso, desde 1894, es un volcán en erupción. Huelgas fabriles, revueltas estudiantiles y descontento campesino sacuden el imperio, pero las organizaciones socialdemócratas cojean detrás, fragmentadas por la represión zarista y la falta de cohesión. Rabotche-Yedielo reconoce que su disputa con Iskra radica en la espontaneidad versus el método, pero Lenin lo tilda de confesión de impotencia. Exaltar la espontaneidad obrera como motor de la revolución es como confiar en que un caballo desbocado encuentre solo el camino a casa. La socialdemocracia, insiste, debe introducir la conciencia socialista desde fuera, citando a Karl Kautsky. La clase obrera, por sí sola, solo desarrolla conciencia sindical. El socialismo llega de la mano de intelectuales burgueses, como Marx y Engels, que aportan la teoría para transformar la rabia en revolución. La espontaneidad obrera, aunque vibrante, tiene límites claros. Lenin traza su evolución. En los años 70, los motines eran explosiones de desesperación. En los 90, las huelgas se vuelven calculadas, con demandas concretas y ecos de experiencias extranjeras. Pero esta conciencia sigue atrapada en el tradeunionismo. Los obreros ven al patrón como enemigo, no al régimen autocrático que sostiene el sistema. Los economistas, con su devoción por la lucha económica, refuerzan esta miopía. Rabochaya-Mysl y su credo de 1899 proclaman un movimiento puro obrero, relegando la política a los intelectuales burgueses. Lenin lo ve como una capitulación disfrazada.
Al separar la lucha económica de la política, los economistas entregan al proletariado a la ideología burguesa, como si un ejército renunciara a su general para pelear solo con soldados rasos. El economismo no es solo un error teórico, es un reflejo del atraso organizativo. Lenin describe el primitivismo de los círculos socialdemócratas, grupos juveniles, impulsivos, dependientes de huelgas esporádicas, que caen como moscas ante redadas policiales y provocadores. En 2 años y medio se publicaron 30 órganos locales, pero son caros, irregulares y vulnerables. Los economistas, en lugar de corregir este caos, lo celebran como intuición vital. Lenin contrapone ejemplos históricos. Círculos bien organizados, como los de Alexeyev o Zeliavov, lograron hazañas con disciplina y preparación. La energía espontánea es valiosa, pero sin dirección es como pólvora sin mecha. Brilla un instante y se desvanece. Lenin arremete contra las propuestas tácticas de los economistas, como las de Martínov, que caricaturizan el plan táctico de Iskra como dogmatismo mecánico. Prefieren un proceso adaptativo, que no es más que seguidismo servil de la espontaneidad. Lenin invoca a Ferdinand Lassalle, quien elevó a los obreros alemanes contra el tradeunionismo burgués con tácticas firmes, no improvisaciones. La socialdemocracia debe aplicar principios marxistas a lo concreto, no dejarse llevar por el oleaje de las masas. Martínov propone politizar la lucha económica con demandas legislativas tangibles, protecciones laborales, derechos de huelga. Pero esto resucita la teoría de fases, subordinando la revolución a reformas. Lenin lo ve como bernsteinianismo con acento ruso. Ignora demandas políticas amplias, como reformas en pasaportes o prisiones, que también afectan a las masas. La agitación para Lenin debe ser omnidireccional. Limitarla a lo económico, como hacen los economistas, es un error garrafal. La brutalidad policial, los castigos a campesinos, la censura a intelectuales, todo debe ser denunciado para despertar la conciencia política. Lenin desmonta la separación entre propaganda y agitación que Martínov toma de Plejánov. El propagandista explica el capitalismo a unos pocos. El agitador enciende la furia de muchos con un caso concreto. No son roles opuestos, sino complementarios. Un ejemplo: ante el desempleo, el propagandista disecciona las leyes del capital. El agitador usa un despido injusto para movilizar. Iskra lo demuestra al convocar a obreros para apoyar a estudiantes reprimidos, prefigurando manifestaciones que unan clases oprimidas. El economismo comparte el hecho con el terrorismo, otro hijo del culto a la espontaneidad. Mientras los economistas idolatran la lucha económica obrera, los terroristas, como los de Svoboda, exultan la indignación intelectual, defendiendo el terror como excitante. Lenin replica que la agitación masiva hace innecesario el terrorismo. Un movimiento organizado canaliza la furia mejor que un atentado aislado. Axelrod ya lo advirtió. Las vacilaciones ideológicas engendran tendencias no socialdemócratas. La socialdemocracia debe ser la vanguardia democrática, educando a obreros, campesinos e intelectuales contra el zarismo. Iskra lo hace al denunciar abusos en zemstvos y círculos literarios, despertando descontentos transversales, mientras los economistas, al limitarse a lo económico, velan las contradicciones de clase y coquetean con liberales sin una base obrera sólida. La solución de Lenin es una organización dual: sindicatos amplios, menos clandestinos, para luchas económicas y fondos de resistencia, y un partido revolucionario, estrecho y centralizado, para la agitación política. 12 profesionales, viviendo del partido, son más efectivos que masas desorganizadas. La democracia en la clandestinidad no es electoralidad ficticia, sino confianza camaradera y selección rigurosa. El centralismo no sofoca lo local, sino que lo salva de la atomización. Iskra, como órgano central, asegura estabilidad y principios firmes, transformando la rabia espontánea en un ariete contra el zarismo. Lenin no promete milagros,
La represión es feroz y el movimiento joven, pero su mensaje es claro. Sin una vanguardia que eleve la conciencia, la espontaneidad es solo un relámpago sin trueno. La socialdemocracia debe ser el cerebro del proletariado, no su sombra. Porque, ¿quién necesita un ejército de aficionados cuando bastan revolucionarios templados en el yunque de la teoría? Capítulo 3. Política tradeunionista y política socialdemócrata. En el cierre de tareas de los socialdemócratas rusos, Vladimir Lenin blande su pluma como un martillo, golpeando sin piedad la ilusión del economismo, esa corriente que reduce la lucha socialista a un regateo por mejores salarios y jornadas más cortas. En este tercer capítulo, Lenin contrasta la visión miope del tradeunionismo, que confina al proletariado a un horizonte de reformas fabriles, con la misión de la socialdemocracia: liderar una lucha política amplia que una a obreros, campesinos e intelectuales contra el yugo del zarismo. Con un estilo que destila urgencia y un toque de ironía afilada, Lenin desmonta las trampas ideológicas de publicaciones como Raboche y Edielo y traza el camino para un movimiento que no se conforme con parches, sino que aspire a derribar el edificio entero de la autocracia. Este capítulo es un manifiesto práctico. La socialdemocracia debe ser la vanguardia que despierte la conciencia de clase y forje un ariete revolucionario, no un eco servil de las demandas espontáneas. Lenin comienza con una observación punzante. Tras las críticas de Iskra y Zarya, todos condenan el economismo, pero pocos entienden su raíz. No basta con explicar la opresión política. Hay que agitar con hechos concretos que sacudan las conciencias. Los economistas, liderados por Raboche y Edielo, insisten en limitar la agitación al terreno económico, como si fuera el único lenguaje que las masas entienden. Lenin lo encuentra absurdo. ¿Y la brutalidad policial contra Zemstvos? ¿Y los castigos a campesinos o la censura a literatos? Estas injusticias, aunque no sean económicas, claman por denuncia. Reducir la lucha a lo fabril es como tratar una herida profunda con un paño húmedo. Alivia, pero no cura. Las octavillas fabriles, que encendieron huelgas al revelar abusos, fueron un paso forward, pero insuficiente. Consolidaron la lucha económica, pero no desafían el régimen. Absorben a los socialdemócratas en un tradeunionismo que roza el sindicalismo anarquista, donde el obrero mejora su venta de fuerza de trabajo, pero no cuestiona el sistema que lo explota. La socialdemocracia, subraya Lenin, debe representar al proletariado ante todas las clases y el Estado, no solo ante los patronos. Esto exige una agitación política amplia que revele las conexiones entre la explotación fabril y el despotismo zarista. Raboche y Edielo y el Cuarto Congreso del Bund cometen un error fatal al sustituir mejores medios de agitación por los más aplicables con mayor amplitud, legitimando la estrechez economista. Lenin los acusa de retroceder. En lugar de elevar la conciencia, se conforman con lo inmediato, como si el proletariado fuera un niño incapaz de entender más allá de su salario. La socialdemocracia debe educar políticamente, no limitarse a canalizar quejas fabriles. Ejemplo, los sindicatos ingleses luchan por reformas legislativas, derechos de huelga, protecciones laborales, pero eso es tradeunionismo, no socialismo. Martynov, figura clave del economismo, propone demandas tangibles contra el desempleo o el hambre, prometiendo resultados inmediatos para ganar apoyo obrero. Lenin lo ve como un eco de Bernstein, revive la teoría de fases, subordinando la revolución a reformas, ignorando demandas políticas como la abolición de pasaportes internos o la reforma penitenciaria, que también afectan a las masas. Lenin desmonta otra falacia economista: la separación entre propaganda y agitación. Martynov, siguiendo a Plejánov, sostiene que la propaganda explica el régimen a pocos, mientras la agitación moviliza a muchos con una idea concreta. Lenin replica que son dos caras de la misma moneda.
Un propagandista disecciona el capitalismo ante un desempleado. Un agitador usa un despido injusto para encender la furia de la multitud. La diferencia es de escala, no de esencia. Iskra lo demuestra al convocar a obreros para apoyar a estudiantes reprimidos, sembrando las semillas de manifestaciones que unan clases oprimidas. Las denuncias políticas deben ser omnidireccionales. Abusos en fábricas, pero también en aldeas, escuelas y círculos intelectuales. Solo así se revela la relación entre el sufrimiento obrero y el régimen autocrático, forjando una conciencia de clase que trascienda lo sindical. El economismo, en su culto a la espontaneidad, comparte raíces con el terrorismo. Los economistas idolatran la lucha económica obrera. Los terroristas, como los de Svoboda, exultan la indignación intelectual, defendiendo el terror como excitante. Lenin contraataca. La agitación masiva, bien organizada, hace innecesario el terrorismo, que es un gesto aislado frente a la fuerza de un movimiento unido. Axelrod ya lo predijo. Las vacilaciones ideológicas engendran tendencias no socialdemócratas, como el terrorismo, que desvían la energía revolucionaria. La socialdemocracia debe ser la vanguardia democrática, liderando a obreros, campesinos e intelectuales en una lucha común contra el zarismo. Iskra lo hace al denunciar abusos en zemstvos y círculos literarios, despertando descontentos que cruzan clases, mientras los economistas, al limitarse a lo económico, velan las contradicciones de clase y coquetean con liberales sin una base obrera educada. Lenin insiste en que la prensa clandestina, como Iskra, debe ser una tribuna del pueblo, no un boletín de quejas fabriles. En una Rusia sin parlamento ni libertad de reunión, los círculos clandestinos son el único espacio para la propaganda política, que debe llegar a todas las clases oprimidas. Los socialdemócratas actúan como teóricos, propagandistas, agitadores y organizadores, estudiando las peculiaridades de cada grupo social para adaptar su mensaje. Las denuncias políticas, publicadas en octavillas y periódicos clandestinos, desintegran la fachada del régimen, mostrando que el zarismo es el enemigo común. Lenin subraya el carácter de clase. La socialdemocracia organiza desde el marxismo, uniendo la ofensiva contra el gobierno con la educación del proletariado, guiando los conflictos económicos espontáneos hacia un fin político. Los economistas, en cambio, acusan a Iskra de sobreestimar la ideología y desviarse del punto de vista de clase al denunciar abusos contra zemstvos o literatos. Lenin responde con desprecio. Estas críticas son un malabarismo verbal para justificar su estrechez. Iskra no vela contradicciones de clase. Al contrario, exhorta a los obreros a ver la autocracia como la raíz de su opresión, no solo a los patronos. Culpar el atraso obrero, como hacen algunos economistas, es filisteísmo burgués. Los obreros rusos han mostrado disposición a luchar por causas políticas, como apoyar a estudiantes reprimidos, sin necesidad de promesas tangibles. Iskra busca aliados intelectuales para educar políticamente, no para coquetear con el liberalismo, como hacen los economistas al priorizar reformas inmediatas sobre la revolución. El renacimiento de tendencias no socialdemócratas, como el terrorismo, tras la primavera de 1901, se debe al atraso de la socialdemocracia, no de las masas. Los obreros apoyan la lucha, pero sin un liderazgo claro, quedan a la zaga de la burguesía liberal. Lenin cita a la socialdemocracia alemana, que ganó prestigio por su claridad revolucionaria, como modelo. En Rusia, la agitación política amplia es imperativa. Educa a los obreros en las relaciones entre clase y Estado, no solo en las fábricas. La socialdemocracia debe ir más allá de lo inmediato, convirtiendo cada denuncia en un golpe contra el despotismo, porque una revolución sin política es solo un eco de quejas fabriles, y un proletariado sin vanguardia es como un ejército sin estrategia, valiente, pero condenado a vagar. Conclusión.
Al cerrar las páginas de tareas de los socialdemócratas rusos, Lenin deja un eco que reverbera más allá de su tiempo. La socialdemocracia no es un club de debates ni un sindicato de quejas, sino una fuerza vanguardia que transforma la rabia espontánea en un ariete contra el despotismo. En este folleto, escrito en el fragor de un movimiento naciente, Lenin ha desmontado con precisión implacable las trampas del economismo y el oportunismo, recordándonos que la verdadera revolución nace de la unión entre teoría y acción. La espontaneidad obrera, aunque vital, necesita el timón de la conciencia política. Las denuncias económicas deben expandirse a una lucha amplia que involucre a campesinos, intelectuales y toda clase oprimida bajo el yugo zarista. Los capítulos que hemos explorado, desde la denuncia de la libertad de crítica como velo para el revisionismo, pasando por el rechazo al espíritu de capitulación que idolatra lo inmediato, hasta la distinción entre tradeunionismo limitado y política socialdemócrata expansiva, convergen en una visión clara. Un partido centralizado, con Iskra como órgano unificador, es la herramienta esencial para educar, organizar y movilizar. Lenin no promete victorias fáciles, reconoce el atraso ruso, la represión feroz y las tentaciones reformistas. Pero en su llamado a revolucionarios profesionales, a una agitación omnidireccional y a una disciplina forjada en el marxismo, radica la semilla de lo que sería el bolchevismo triunfante en 1917. Hoy, estas tareas nos interpelan. En un mundo de desigualdades globales y movimientos fragmentados, ¿seguimos atrapados en la espontaneidad sin rumbo? ¿O construimos vanguardias que guíen hacia la justicia? Lenin nos enseña que el socialismo no es un sueño abstracto, sino una tarea concreta: unir la lucha de clases con la emancipación universal. Este texto, modesto en páginas pero gigante en ideas, permanece como faro para quienes buscan no solo criticar el mundo, sino transformarlo. En resúmenes de libros, hemos destilado su esencia para que resuene en tus oídos, que inspire no solo reflexión, sino acción. Gracias por acompañarnos en este recorrido por tareas de los socialdemócratas rusos de Vladimir Lenin, un texto que, como una semilla en tierra fértil, germinó en la gran revolución del siglo XX. Si estas ideas te han encendido la mente, recuerda suscribirte a nuestro canal Resúmenes de libros para más exploraciones en el vasto universo de la literatura transformadora. Dale like si sientes el pulso de la historia y comparte con aquellos que, como tú, buscan lecciones en las luchas pasadas. ¿Qué libro revolucionario resumiremos próximo? Déjalo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente audio, donde las palabras siguen cambiando el mundo. Hasta pronto.